Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es, sin duda, un pilar de la higiene laboral aquí en Venezuela, la ergonomía. Vamos a ver en detalle qué son los riesgos disergonómicos y, lo más importante, qué métodos usamos para evaluarlos. El objetivo es claro: crear puestos de trabajo que no solo sean seguros, sino también productivos. Así que, sin más, arranquemos. Para que todo quede bien claro, hemos dividido este recorrido en 4 partes. Primero, vamos a sentar las bases, los fundamentos. Luego, nos metemos de lleno con las herramientas de evaluación. Primero para cargas con el método NIOSH y después para posturas con Rula y Reva. Y para cerrar, vamos a conectar todo esto con la realidad, con el marco legal que nos rige en Venezuela. Bien, empecemos por el principio como debe ser, porque para poder solucionar un problema, primero hay que entenderlo a fondo. En esta primera parte vamos a definir qué es exactamente la ergonomía y por qué es nuestra principal línea de defensa contra las lesiones y enfermedades en el trabajo. A ver, esta es la definición formal, la de la Asociación Internacional de Ergonomía. Pero si nos quedamos con una sola idea, que sea esta, y es clara. No se trata de adaptar a la persona al trabajo. Se trata de adaptar el puesto de trabajo a la persona. Miren, este cambio de mentalidad es la base, la mismísima esencia de cualquier cosa que hagamos en ergonomía. Y fíjense en esto, que es un punto clave. La ergonomía no es solo un tema de salud, para nada. Aunque, claro, prevenir lesiones es el objetivo principal, el resultado directo es un sistema mucho más eficiente. Piénsenlo, un trabajador que está cómodo, que no está fatigado y se siente seguro, pues lógicamente va a ser un trabajador más productivo. Al final, todos ganan, tanto el empleado como la empresa. Es súper importante entender que la ergonomía es un campo muy amplio. Tenemos la ergonomía física, que es en la que nos vamos a enfocar hoy, y que se centra en el cuerpo, la biomecánica, las posturas, el manejo de cargas. Pero también está la cognitiva, que se ocupa de la mente. Por ejemplo, de que un software sea fácil de usar. Y la organizacional, que ve el sistema completo, como la gestión de los turnos para evitar el agotamiento. Y aquí llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando ignoramos todos estos principios ergonómicos? ¿Cuál es la consecuencia más directa y, por cierto, más costosa? Pues la respuesta son los famosos trastornos musculoesqueléticos o TEME. Miren esta tabla. Es una conexión directa de causa y efecto. La lumbalgia no es mala suerte. Está directamente ligada a levantar cargas de forma incorrecta. El síndrome del túnel carpiano, está asociado a esos movimientos repetitivos de la muñeca, típicos del trabajo en una línea de ensamblaje o incluso en una oficina. Esto nos muestra clarísimo cómo la tarea que se realiza define el riesgo de lesionarse. Por eso es vital analizar la actividad antes de que el daño aparezca. Perfecto, pasamos a la segunda sección. Ya entendimos el riesgo. Ahora, ¿cómo lo medimos? Necesitamos datos objetivos. Y para el levantamiento manual de cargas, el método NIOSH es el estándar de oro a nivel mundial. Vamos a desglosarlo para ver cómo funciona. Esta es la fórmula central del método. El índice de levantamiento, o el LI, es como un termómetro de riesgo para la tarea. Compara dos cosas: el peso que la persona está levantando de verdad, el peso real, con algo que llamamos el límite de peso recomendado o RWL. La clave aquí es que este RWL no es un número fijo, no sale de un manual. Es el peso máximo que se podría levantar de forma segura, pero en las condiciones específicas de esa tarea. Así que nuestro trabajo es calcular ese RWL. Para calcular el RWL, tenemos que medir varios factores que aumentan el riesgo. Los dos primeros tienen que ver con el espacio. La variable h es la distancia horizontal. Y esto es física básica. Cuanto más lejos esté la carga de nuestro cuerpo, mayor es el brazo de palanca y la fuerza que tiene que hacer la espalda baja se dispara. Y la v es la altura vertical, que nos dice si el levantamiento empieza desde una posición cómoda y fuerte o desde una forzada. Seguimos con las variables del movimiento. D es la distancia que la carga viaja hacia arriba o hacia abajo. Obviamente un recorrido más largo implica más tiempo de esfuerzo muscular. Y luego está A, el ángulo de asimetría. Este es peligrosísimo. Cuando se tuerce el tronco mientras se levanta un peso, se someten los discos de la columna a unas fuerzas para las que no están diseñados, y ahí es donde se multiplica el riesgo de hernias. Y para terminar, la frecuencia y el agarre. La F es el factor de repetición. Quizás un solo levantamiento G seguro,
pero hacerlo una y otra vez introduce la fatiga. Y con la fatiga, la técnica se pierde y el riesgo sube. Y la C, la calidad del agarre. Es simple. ¿Se puede sujetar bien la carga o hay que hacer un esfuerzo extra solo para que no se nos caiga? Después de meter todas estas variables en la ecuación, obtenemos el LI. Y este número no es solo un dato, es una guía para actuar. Si el LI es menor o igual a 1, la tarea es segura para casi todo el mundo. Si está entre 1 y 3, estamos en una zona amarilla. Hay un riesgo moderado y se necesita hacer algo, como rediseñar la tarea. Pero si el valor es mayor a 3, eso es una alarma roja. Requiere una acción inmediata. Muy bien, ya cubrimos el levantamiento de cargas. Pero, ¿qué pasa con los riesgos que vienen de las posturas forzadas? Para eso, usamos métodos de observación rápida como Rula y Reva. Son herramientas súper prácticas para hacer una evaluación rápida y sistemática del riesgo postural, ahí mismo, en el puesto de trabajo. Ahora, ¿cuál usamos? ¿Rula o Reva? Pues depende de la tarea. Rula se enfoca en las extremidades superiores, cuello, tronco, brazos, muñecas. Es perfecto para trabajos más bien estáticos o de precisión, como alguien que ensambla piezas pequeñas o que pasa todo el día en una computadora. Reva, en cambio, evalúa el cuerpo completo, así que es mucho mejor para trabajos dinámicos y variados, como el de un mecánico o un trabajador de almacén. Con Rula, después de puntuar los ángulos del cuerpo, llegamos a un valor final. Y muy parecido a Niosh, esa puntuación nos dice qué hacer. Una puntuación de 7 no es una recomendación, es una advertencia de un riesgo inminente. Significa que se necesita una corrección, pero ya, sea de la postura o del puesto de trabajo. Reva nos da una escala de riesgo un poco más detallada, con 5 niveles. Esto es muy útil para priorizar. Un riesgo medio hay que ponerlo en la agenda para corregirlo, pero un riesgo muy alto, con una puntuación de más de 10, hay que tratarlo con la misma urgencia que un LI mayor a 3 en Niosh. Es una prioridad absoluta. Y con esto llegamos a nuestra última sección, que es fundamental. Ya sabemos identificar y medir los riesgos. Ahora la pregunta es, ¿y qué hacemos con toda esa información? La respuesta tiene dos partes. Primero, implementar controles efectivos y segundo, asegurarnos de que estamos cumpliendo con las leyes en Venezuela. Este es un concepto central en nuestra área. La mejor solución, la más efectiva y duradera, siempre está arriba en la jerarquía. Rediseñar el puesto para eliminar el riesgo. La capacitación, aunque es importante, es la última línea de defensa, no la primera. Nuestro objetivo debe ser cambiar el trabajo, no solo decirle al trabajador cómo hacerlo. Y bueno, todo esto no lo hacemos en el aire, ¿verdad? En Venezuela tenemos un marco legal bien definido que nos respalda. La LOPSIMAT es la ley madre, la que le dice al empleador, esto es tu responsabilidad. Las normas Covenin, digamos que le ponen los números a esa responsabilidad, nos dan los límites técnicos. Y el IMSS-ACEL es el organismo que vigila que las reglas se cumplan. Entender cómo funcionan estas tres piezas juntas es, créanme, indispensable. Y cerramos la parte teórica con esta idea central. La ergonomía no es un extra, no es un lujo, es un pilar fundamental de la higiene laboral. Es la disciplina que nos permite diseñar trabajos que sean, al mismo tiempo, seguros para la gente y eficientes para la producción. Y para terminar, les dejo esta reflexión. Pensemos en un sector clave de nuestro país, petróleo, construcción, agricultura. Con estas herramientas que acabamos de ver, ¿cuál sería el primer riesgo ergonómico que atacarían y por qué? Es un gran ejercicio para empezar a conectar la teoría con la realidad de nuestro campo profesional. Espero que este análisis les haya sido de mucha utilidad.